Listo, muchachos. Buenas noches. Vamos a arrancar con control de calidad. Estamos en el tercer corte. Unas recomendaciones antes de que se me olvide. Eh, el Google Classroom, yo siempre les envío el link de la clase. Entonces, la idea ahora es que ustedes ingresen a Classroom y ya está habilitado el link de la clase. Por si de pronto se me pasa a enviarlo o más bien. Por favor, siempre ingresen y ahí entran a clase de una vez conmigo en los horarios que tienen asignados. Primero. Segundo, hay una esta que es de un formulario que es de llamado de lista. Por favor, diligencia, no se van a quedar sin la lista de asistencia. Entonces, ese es el medio que se está tomando en el momento para tomar asistencia. Entonces, ingresan y lo responden y listo. Esa es su llamada de lista. Y al final de la clase, pues yo hago un barrido también de la lista que se encuentren los que están presentes. Bueno, esto ya lo hablamos. Emparejamiento también ya lo hablamos. Listo. Creo que nosotros debemos quedar la última clase en, tan, 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 en muestreo de aceptación. Hablamos de muestreo de aceptación, cuando era cero inspección, cuando había inspección del 100%. Luego hablamos algo de planes de variables, planes por atributos. Y listo. Entonces, ahí fue donde quedamos nosotros. Ahí fue donde hicimos como la pausa. Bueno, entonces vamos a arrancar con muestreo de aceptación. Más bien, continuamos con muestreo de aceptación. Entonces nosotros tenemos un plan de muestreo simple, un plan por atributos, en el que se toma una muestra de n artículos y si el número de artículos defectuosos es menor que cierto número C, el lote se acepta, de lo contrario se rechaza. El plan de muestreo doble es un plan por atributos en el que se pueden tomar hasta dos muestras para decidir si un lote se acepta o se rechaza. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces, ¿qué tenemos? Este plan simple es lo que nosotros denominamos el NC. Se toma un tamaño de muestra N y si en esta muestra se encuentran C o menos unidades defectuosas, el lote volvemos a lo que hemos dicho en la clase pasada. ¿Es aceptado o es rechazado? El plan de muestreo doble. Se pueden tomar hasta dos muestras para tomar la decisión de aceptar o no. La idea es tomar una primera muestra del lote más pequeño y luego mirar los lotes si son buenos o son muy malos. Con el caso de la primera muestra no se puede tomar una decisión, entonces se toma una segunda muestra para llegar a una conclusión definitiva. Entonces miremos, por ejemplo, este ejemplo que tenemos acá. Tenemos n, ya sabemos que nuestra población, n va a ser igual a 3000, n1 va a ser igual a 80 y c1 va a ser la condición que sea menor y n2 es igual a 80 y c2 es igual a 4. Entonces, recuerden la clase de la pasada lo que hablamos. Nosotros tenemos una población total. Nuestra población es n mayúscula, que es de 3000. El n1 va a ser nuestra muestra. De esa muestra, nosotros debemos mirar cuál es la cantidad de elementos que salen defectuosos. Si esa cantidad de elementos que salen defectuosos es igual o mayor, perdón, es mayor que 1, el lote se rechaza automáticamente de los 3000. En el segundo caso, ¿cómo sería? Cuando es N2, Raúl Balbuena. Sí, sí, señor. Cuénteme cómo sería en el segundo caso, cuando se hace la segunda muestra. Ok. Germán David, Señor, ¿cómo aplicaría en el segundo caso? a ver, pues acá dice que pues se sacan dos muestras y pues se saca un tamaño en una segunda muestra para ver Sí. si tiene una aceptación. Se aplicaría igual que en la primera. Pero, ¿cómo es? Cuéntalo. Así como lo acabé de hacer yo hace poquito. No, ni idea, se perdieron. No, Muchachos, no, señor. es importante que pongan atención. Entonces,
Miremos qué sucede. Por lo tanto, del lote de 3.000 piezas se toma una muestra inicial de 80, que es mi primer N. Y con base en la información aportada por esta primera muestra, se pueden tomar tres decisiones o se toman tres decisiones. Lo primero es aceptar el lote cuando la cantidad de unidades defectuosas sea menor o igual que 1. Esa es la primera parte. Rechazar el lote cuando el número de piezas defectuosas sea mayor que 4. Luego, tomar una segunda muestra, N2, igual a 80 unidades. Cuando no ocurra ninguno de los dos casos anteriores, si la cantidad de unidades defectuosas en las dos muestras es menor o igual que C2, o sea, es menor o igual que 4, el lote es aceptado. Pero si es mayor, el lote es rechazado. Entonces, aquí hay un plan de muestreo doble. ¿El sencillo cuál es? Volvemos otra vez. Tenemos una población grande, tomamos una muestra y esa muestra ponemos una meta. Esa meta en este caso dice que es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que si está por encima de 1, yo rechazo el lote. Pero aquí hay un plan de doble muestreo. Entonces, yo sigo con la segunda parte una vez que no ha sido rechazada la primera. Si no ha sido rechazada la primera, vuelvo y tomo otra muestra de 80. Pero esta vez mi objetivo es de 4. Si yo tengo defectos mayores a 4, en esa segunda muestra el lote lo rechazo. ¿Listo? ¿Sí es claro? Profe, ¿eso con respecto al mismo tamaño del lote de 3.000 o Sí. un lote diferente? No, con respecto al mismo tamaño de 3.000. Entonces, coge los 3.000, saca una muestra de 80, fija el objetivo. Si el objetivo pasa ahí, luego vuelve y toma otro tamaño de 80, fija el objetivo. Y si el objetivo, los errores o los defectos están por debajo o son iguales a 4, el lote se acepta. Si no, se rechaza. Ahí es con muestreo doble. Ahora Ok. hay otro plan, hay un plan que se llama plan de muestreo múltiple. Entonces, ¿qué pueden intuir ustedes qué es eso? Gerard Alberto, cuéntenos qué podría ser ese. A ver. mm, Profe, disculpa, ¿me repites la pregunta? Listo, ya vimos el plan de muestreo sencillo. Sí, señor. Acabamos de mencionar cómo funciona, cuál es el plan del muestreo doble. Entonces, ¿qué se imagina usted que viene siendo el plan de muestreo múltiple? Múltiple. Añadirle una número de muestra 3. Correcto. Y también un número de aceptación. Entonces, como está el simple, luego vamos al doble. El doble es hacerlo con un tamaño de muestra y un número de aceptación. Cuando es múltiple van a ser varios tamaños de muestra y varios números de aceptación, que tienen que ser de los mismos. ¿Listo? Hasta ahí es sencillo el tema, muchachos. Listo. Por lo tanto, el lote de 3.000 piezas se toma como una muestra inicial de 80 y con base en la información aportada a esta primera muestra se toman las siguientes tres decisiones. Primero, se acepta el lote de la cantidad de unidades defectuosas sea menor o igual que 1. Entonces, si la primera pasa, seguimos con la segunda parte. Rechazar el lote cuando el número de piezas defectuosas sea mayor que C4. Tomar una segunda muestra N2, unidades cuando no ocurra ninguno de los dos casos anteriores. Si la cantidad de unidades defectuosas de las dos muestras es menor o igual a 4, el lote es aceptado. Pero si es mayor, inmediatamente se rechaza el lote de los 3.000. ¿Listo? Ahora, el plan de muestreo múltiple. ¿Qué quiere decir? Plan por atributos consiste en una generalización del plan de muestreo doble, donde se pueden extraer dos o más muestras para aceptar o rechazar el lote. Es una extensión del concepto del muestreo doble, donde se toma la muestra inicial considerablemente más pequeña que el plan simple, y con ella se tiene evidencia suficiente para sentenciar si el lote, la decisión procede en la toma de la consecuencia. De lo contrario, se toma una segunda muestra y se intenta decidir. Pero si todavía no es posible, se continúa hasta el proceso, hasta poder tomar la decisión si se acepta o se rechaza el lote, considerando todos los defectos encontrados.
Sigamos con esta parte acá. Entonces, con los planes de muestreo doble y múltiple, por lo general se requiere menos inspección que con el simple, pero es más difícil administrarlos en cuanto a seguridad y pueden ser diseñados de modo que produzcan resultados equivalentes. Ahora, aquí tenemos que tener en cuenta algo que es bien importante y es la formación del lote y la selección de la muestra. Entonces, la formación de un lote influye en la eficacia del plan de muestreo de aceptación de lo que acabamos de ver, por lo que se sugiere atender las siguientes recomendaciones para formar lotes que sean sometidos a una inspección. Entonces, los lotes, ¿qué características deben tener? Los lotes deben ser homogéneos. Las unidades que forman un lote en particular deben haber sido fabricadas en condiciones similares en cuanto a máquinas, operarios, materia prima, tiempo, fecha, etc. Cuando el lote se forma mezclando de unidades de diferentes fuentes, la variación dentro del lote aumenta y el muestreo de aceptación pierde la efectividad. Además, también existe que los lotes que no son homogéneos son más difíciles de identificar las causas de los problemas de calidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Que los lotes que estamos trabajando sean comparables. Comparables es que se den en condiciones muy parecidas o condiciones similares. Si tenemos cambios en las máquinas, ya el lote va a cambiar. Si tenemos cambios en los operarios o turnos, el lote va a cambiar, ya no es homogéneo. Si tenemos diferentes lotes de materia prima, el lote va a cambiar. Si tenemos tiempos y fechas diferentes, va a cambiar, ya no va a ser homogéneo. Entonces, ¿qué sucede? De esa manera, cuando no es homogéneo, va a ser muy difícil encontrar las causas de los problemas de calidad. Y asimismo también va a pasar algo, es que no vamos a poder tomar acciones correctivas para eliminar esas posibles causas. Entonces, esa es una de las cosas que sucede. Ahora, los lotes deben ser formados de manera que no compliquen su manejo durante la inspección. Todos los artículos de los lotes deben ser empaquetados y embarcados con un mínimo de riesgo y de manera que la selección de las unidades de la muestra sea realmente fácil. Ahora, los lotes deben ser tan grandes como sea posible. ¿Esto a qué se debe? En que los lotes grandes es necesario inspeccionar de manera proporcional, menos que en los lotes pequeños. Entonces, entre más grande sea el lote que usted tiene que hacer o que usted va a revisar, la inspección va a ser menor. Cuando usted tiene muchos lotes pequeños, el desgaste va a ser mucho más alto y va a ser muy difícil detectar los problemas de calidad. Ahora también, ¿qué más se tiene? Se tiene un costo menor, tiene mayor eficacia en la inspección. También hay un aumento excesivo en los inventarios cuando usted tiene un lote muy grande, ya sea en materia prima o en producto terminado. Entonces, también tiene esas consecuencias. Tiene un aumento de costos y un tiempo de ciclo de proceso más alto. Entonces, sigamos. Selección de la muestra. Entonces, hay varias formas de tomar nosotros la muestra o aplicar algún método. Ahora, todos los planes de muestreo de aceptación se basan en su funcionamiento de las unidades seleccionadas para la inspección, que son representativas de todo lote. Entonces, se puede aplicar un método de muestreo aleatorio simple. Entonces, lo que se hace es que se le asigna a cada uno de los n artículos del lote al azar, que se inspeccionen n cantidad de números para determinar qué artículos del lote constituyen la muestra. Para esto vamos a requerir también Excel, para que nos defina a nosotros de cuánto debe ser ese aleatorio que vamos a hacer particularmente. Ahora, quiero hablar con ustedes un segundito, un tema. Aquí está Anderson, está Andrés Agustín, Camilo Andrés, Ángelo, Cristian, Daniel, Diana, Germán, Jessica, las dos Jessicas, Juan Esteban, Julián, Lina, Mireya, Raúl y Gerald. Listo, aquí hacen falta personas. Necesito por favor que abran el micrófono y me digan qué velocidad tienen ustedes en la casa de internet. 30 megabytes. No, me cuelgo el vecino. 30 también. Yo tengo 45, profe. Yo como 6 nomás. 30. Yo tengo 45, profe.
Yo 30, profe. 30, profe. Listo, perfecto. Entonces estamos con buena conectividad. Entonces, lo que yo voy a hacer, necesito que porfa me ayude de pronto Germán o Daniel. ¿Quién más tiene 45? Andrés Agustín también tiene 45. Entonces, ahorita les voy a pedir por favor que proyecten su pantalla. Yo los voy guiando con lo que ustedes deben hacer y por favor todos ustedes van a abrir también un Excel para ir realizando el desarrollo de la parte estadística. Entonces, ya ahorita lo hacemos. Entonces, continuemos. Entonces, para esto nosotros, ¿qué herramienta tenemos? Tenemos el Excel. El Excel que nos puede dar a nosotros, puede sembrar la semilla aleatoria y es una fórmula sencilla. Es el aleatorio entre 1 y un número que yo le ponga. Julián Eduardo tiene 30. Listo. Entonces, de esa manera nosotros podemos desarrollar el muestreo aleatorio simple que necesitamos para la selección de la muestra. Aquella que tendría una discriminación perfecta entre lotes buenos y lotes malos. No existen planes para este tipo de SEO. Ya les voy a decir qué es el SEO. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aspectos estadísticos. Tenemos una variabilidad y una curva característica de la operación. Ahora, acá hay un tema importante que ustedes lo vieron en el corte pasado, perdón, el semestre pasado, que es la distribución binomial. Entonces, voy a darle como un barrido y pues yo ya asumo que ustedes lo vieron porque es prerequisito de esta materia. Es frecuente que en el control de calidad sean variables de tipo pasa o no pasa, de que se acepta o se rechaza. Por ejemplo, un artículo cumple con especificaciones o no, una pieza resiste o no cierta fuerza, una lámpara enciende o no. Un experimento aleatorio donde los posibles resultados de cada ensayo son éxito o fracaso. Esto se conoce como el experimento de Bernolini. Para esto vamos a trabajar con la distribución normal. Un experimento aleatorio que consiste en una secuencia de n ensayos de Bernolini, donde además se cumple que los ensayos son independientes, la probabilidad de éxito en cada ensayo se denota por P y permanece constante. Entonces, este experimento recibe el nombre de experimento binomial. Entonces, aquí tenemos un problema pequeñito. ¿Ustedes lo alcanzan a ver? No mucho, profesor, la verdad no se entiende muy bien. Para mí está Profe, muy que no se ve muy bien. Espera a ver si lo puedo. Ya mejoró, claro. O sea, a mí me mejoró, ya que ya lo puedo ver. Sí. Listo, perfecto. Entonces, en un proceso de fabricación donde se produce una gran cantidad de artículos, se sabe que el promedio, el 2% de los artículos que se producen están defectuosos. Los artículos son empacados en 10 cajas. Se quiere saber la probabilidad. Ojo, esto es bien importante. Se quiere saber la probabilidad de que no haya ningún artículo defectuoso en cada caja. Si X es el número de artículos defectuosos por caja, entonces se quiere saber que mi P de X igual a 0, lo cual se calcula con la fórmula con la binomial. ¿Qué quiere decir? Una vez que lo calculamos con la binomial, tenemos en cuenta quién, de cuánto es la muestra, cuántos son los artículos defectuosos y cuántos errores yo quiero tener, o más bien, que tenga 0 errores. Después de que yo realizo el cálculo, me dice a mí, por lo tanto, se espera que el 82% de las cajas no tenga ningún artículo defectuoso, mientras que el restante, el 18%, tendrá -1. Ahora, ¿qué sucede? Se va a hacer el mismo problema, pero lo que dice es, se quiere saber la probabilidad de cada caja contenga un artículo defectuoso. ¿Qué quiere decir? Que P de X va a ser igual a 1. Entonces, este X me va a decir a mí de cuántos artículos defectuosos yo voy a hablar con base al promedio de los artículos que voy a tener defectuosos. Entonces, él vuelve y hace otra vez la misma operación. Después de que llega el resultado, dice, se espera que el 16% de las cajas contenga exactamente un artículo defectuoso. Ahora bien, si yo quiero saber cuántas cajas, o más bien,
mi P de X igual a 5, ¿qué debería hacer? Volver a hacer el recálculo de la binomial. ¿Hasta ahí es claro lo que se está realizando? Listo. Entonces sigamos. Ahora, yo voy a soltar un segundo mi pantalla. Porfa, nuestro amigo, ¿dónde está nuestro amigo que maneja Excel muy bien? Daniel Alejandro. Y por favor, todos van a hacer la misma operación. Yo le voy a dictar a Daniel Alejandro qué pasos vamos a ir realizando y en qué celdas. Si los vamos haciendo todos al mismo tiempo, esto va a ser muy bueno, porque nos va a ayudar a realizar los cálculos de las probabilidades que necesitamos en Excel. Y esa plantilla les va a ayudar también a resolver los problemas que ustedes tienen que entregar. Entonces voy a soltar mi pantalla. Porfa, agarre la pantalla Daniel Alejandro. ¿Y cómo le dicen, Daniel o Alejandro? O señor Roa. Daniel, profe. Listo, Daniel. Entonces, Daniel, voy a soltar mi pantalla, porfa, agarre su pantalla y nos presenta, nos proyecta un Excel. Y ahí los voy guiando. Ahora, la idea es que todos también estén usando el Excel y lo tengan abierto y vayan siguiendo también las instrucciones que yo le estoy dando a él. ¿Por qué yo lo dejo él que lo proyecte? Primero porque la velocidad es mayor y la grabación va a ser pues buena. Ok, me confirman por favor si ven la pantalla. Y yo estoy viendo ahí la pantalla de Excel full. Sí, ahí se ve bien. Listo. Sí, señor Entonces, Roa, ahí se ve excelente. listo, entonces la idea cuál es, por favor todos abran una pestaña de Excel, abran una hoja de Excel, se ubica en una pestaña, yo le voy dando la instrucción a Daniel para que lo vaya realizando y ustedes la idea es que lo vayan también haciendo en sus Exceles, pero pues si se cuelgan pues ahí miramos cómo va Daniel. Listo, entonces vamos a arrancar con lo siguiente, vamos a ubicarnos en la celda casa 2, o sea, C2. Vamos a escribir distribución binomial. Le vamos a poner ese título. Hay cosas que van a ser título y hay otras cosas que van a ser formulación. Entonces vamos a definir los parámetros. Vamos a ubicarnos en C6. Vamos a escribir X minúscula, luego C7, N minúscula, luego C8, P minúscula y luego C9, valor lógico. Valor lógico es que, profe, qué pena. No, escribir solamente valor lógico. Eso. Ahora, vamos a ir a la celda D6. Vamos a reconstruir el problema que estábamos proyectando hace un momento. Como ustedes no lo tienen en todo lado, yo lo tengo acá ya armado. Les voy a editar los parámetros. X va a ser igual a 0. Y en la celda E6 vamos a poner que no haya ningún artículo defectuoso en la caja. Entonces, ¿recuerdan el problema que acabamos de leer? El primer ejercicio era que no tuviéramos ningún artículo defectuoso en la caja. Entonces, vamos a poner eso como título. En la N, correcto, de donde estaban, y en la D7 vamos a poner 10. Y en la E vamos a poner que son los artículos empacados en 10 cajas. Para tener coherencia con el problema que acabamos de hablar. O sea, yo no me vuelvo a la parte estadística porque ustedes la tienen, pero sí necesito que interpreten bien los datos. Ahora vamos a la AP, que está en D8. Vamos a poner 2%. Ese 2% hace referencia al promedio de los que están defectuosos. En promedio, el 2% de ellos está defectuoso. Entonces, le vamos a poner en la celda
E8, en promedio los que están defectuosos. Listo. Y valor lógico 0. Él pregunta en la formulación si está acumulando. Vamos a ir a la celda D13. En D13 vamos a ubicarnos donde está el f de x, la formulación. Ahí, correcto, lo hacemos paso a paso. En f de x. Vamos a poner todas. En la parte, correcto, reciente, vamos a poner todo, perfecto. Luego vamos a buscar una que se llama dis, por la D, ajá, busquémoslo más abajito. Es dist.bin. Ahí está. Dist.bin, aparecen dos. Vamos a usar la que es punto con N. Esa. Le vamos a decir aceptar. Entonces, el número de éxitos, ¿cuál va a ser? El número de éxitos va a ser la D6. ¿Cuántos queremos que se hagan defectuosos? Ninguno, 0. Luego, N, ¿qué va a ser? N, el ensayo. Profe, disculpe. Distribución punto, ¿qué dijo? Disque. Distribución punto binomial punto N. El número de ensayos va a ser N igual a 10, que son los artículos empacados. Entonces, en ensayos vamos a poner 10, perfecto. La probabilidad de éxito, la probabilidad de que nos saca el error, va a ser P igual a 2. Correcto, va a ser de 8. Y el acumulado va a ser de 9, que nos estamos acumulando, que va a ser 0. Listo, perfecto. Y le damos a aceptar. Ahora, voy a leer otra vez el problema. El problema que dice, en un proceso de fabricación donde se produce una gran cantidad de artículos, se sabe que en promedio el 2% de ellos están defectuosos. Los artículos son empacados en cajas de 10. Se quiere saber cuál es la probabilidad de que no haya ningún artículo defectuoso en cada caja si X es el número de artículos defectuosos por caja. Entonces se quiere obtener P de X igual a 0. Lo que es igual a ¿cuánto? ¿Qué porcentaje me da eso? Pongámoslo en porcentaje, por favor. El 82%. ¿Cómo se lee eso? Por lo tanto, se espera que el 82% de las cajas no tenga ningún artículo defectuoso. Ahora, a ese 82, ubiquémonos por favor en la celda F14. Y vamos a tomar igual a 1 menos ese 82%. Listo. Entonces, mientras que el restante 18% tendrá al menos uno defectuoso. Y ahí finalizamos el problema. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Listo. Ya tenemos la interpretación, ya tenemos el problema, tenemos la solución del problema y la interpretación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver ese problema en la celda C18 y D18. Con una diferencia. Vamos a encontrar la probabilidad de que cada caja contenga exactamente un artículo defectuoso. La respuesta solamente debe venir en las celdas que les dije. Ustedes hagan la formulación comprimida ahí. Ustedes pueden coger, correcto, sí.
No hay necesidad de repetir esos datos porque ya están. Entonces, pueden escribir otra vez. Distribución binomial normal de. Vuelve y hace la misma fórmula. Así sí está bien, profe, hay que ponerle 1. Entonces, ¿cuánto le dio? Sí, ahí puso el 1 y todo lo demás se mantiene igual. Le pone porcentaje para saber cuánto le da y le da el 17%. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a interpretar cuál es la lectura de esos valores. Espera un segundo que esto se me corrió. Ya. Entonces, se quiere saber cuál es la probabilidad de que cada caja contenga un artículo defectuoso. O sea, queremos saber el P de X igual a 1. Entonces, se espera que el 17% de las cajas tenga exactamente un artículo defectuoso. De igual manera se calcula la otra probabilidad, que es 1 menos ese resultado, que nos da el 83. Perfecto. Listo, muchachos, hasta ahí cómo van. Bien, todo entendido. Listo, ahí vamos paso a paso con él. Bien, profe. Listo, perfecto. Entonces, espera un segundito. Profe, ¿cómo le dio el 83%? 1 menos el resultado que acabamos de hacer. Profe, qué pena, disculpe usted. ¿Me Tranquilo. podría de pronto el compañero dejar ver nuevamente la fórmula del 17%? Por favor. Gracias. No pude. Cuando todos lo tengan, continuamos. Tranquilos que no hay afán. La idea es que quede el tema bien. Listo, profe, gracias. Listo, perfecto. Entonces voy a soltar un momentico, porfa, no vaya a cerrar el Excel porque vamos a continuar haciendo otra cosa. Voy a presentar y continuamos acá con el ejercicio. ¿Listo, muchachos? ¿Todos ven mi pantalla? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, aspectos estadísticos, variabilidad y curva de característica de operación. Ahora, vamos a hacer el siguiente problema. Lo van a hacer ustedes en otra pestaña. Entonces, como siempre les he dicho a ustedes, lo primero que hacemos es identificar las variables y después aplicamos la fórmula, después interpretamos los valores que nos dan los resultados. Entonces, supongamos que se tiene un proceso que produce lotes grandes de productos y se sabe que el 6% de los productos son defectuosos. Si se selecciona de manera aleatoria una muestra de tamaño n igual a 100,
habría gente que esperaría encontrar en cada muestra exactamente 6 productos defectuosos. Sin embargo, esperar esto es un error, ya que hay artículos extraídos en cada muestra que dependen del azar, por lo que habrá algunas muestras con menos de 6 y otras con más de 6, a pesar de que se obtuvieron del mismo lote. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es realizar unas muestras para valores de X entre 0 y 12. ¿Qué quiere decir? Ya tenemos nuestra muestra. ¿Nuestra muestra de cuánto es? De 100, perfecto. Ya tenemos los defectuosos. ¿Cuántos son los defectuosos? 6. De 6, perfecto. ¿Qué dato nos hace falta a nosotros? El valor lógico ya lo sabemos que es 0. ¿Qué valor nos hace falta a nosotros? ¿El porcentaje? No, el porcentaje ya lo tenemos, que es 6. Váyanse a la celda E6. ¿Qué es lo que dice ahí? Ninguno de los artículos. Correcto. Nos hace falta el X. ¿El X cuál es? La cantidad de artículos que yo espero que salgan defectuosos. Entonces, el problema que dice que vamos a tomar valores o las probabilidades para valores de X entre 0 y 12. Entonces, les voy a ayudar con esta, pero con la otra que sigue sí los voy a dejar solos. Entonces, Daniel, porfa, proyecte otra vez. Pero, profe, tiene que dejarla usted. Ay, perdón. Ya listo. Listo. Nos vamos a ubicar en la celda C21. Listo. Vamos a escribir en la C21 distribución binomial. No, borré eso no lo necesitamos. Listo. C21 distribución binomial. En la C23 le vamos a poner de título muestra. En la D23 le vamos a poner defectuosos y entre paréntesis una P minúscula. Perfecto. Y en la E23 vamos a poner valor lógico. Entonces, debajo de muestra, la muestra es de 100. Vamos a poner 100. Debajo de defectuosos vamos a poner el 6%. Y valor lógico vamos a dejar 0. Vamos a ir a la celda C26, que va a ser de defectos y vamos a poner entre paréntesis nuestra X. Y en la D26 vamos a poner la probabilidad, que es el resultado que queremos encontrar. Ahora, ¿qué es lo que dice? Ese problema lo que está buscando es que X tome valores entre 0 y 12. ¿Qué quiere decir? Que en la celda C27 vamos a poner 0, luego en la C28 vamos a poner 1, 2, 3 hasta que lleguemos a 12. Y vamos a hacer el cálculo de la probabilidad cuando tenemos 0 defectos. Entonces, igual a binomial, a distri binomial.n. Ajá. El primer dato que es ese, correcto, punto y coma. El ensayo de cuánto es,
la muestra de 100, y le ponemos un F4. El F4 es para que fije esa celda. Eso. Punto y coma, le ponemos la probabilidad de éxito, que es el 6%, la fijamos con F4, punto y coma, y ponemos el valor verdadero, que es falso, el valor lógico, perdón, que es falso, que es 0. Y cerramos. Listo. Dejemos eso, por favor, con 3 decimales. Démosle formato de número y 3 decimales. Eso, perfecto. Profe, me quedé. ¿Cuál es la probabilidad del éxito del acumulado? 0. La probabilidad de éxito es el 6% y el acumulado es 0. Chequen que todos tengan la misma fórmula y los mismos parámetros y las mismas celdas que estén fijadas que tiene Daniel. ¿Listo todos? No, profe, espera que no me da. Tranquilo. ¿Quién más está pendiente? A mí tampoco me deja. ¿Cuándo le he dado? ¿El primero? Primero tiene que darle 0.002. No, pero no me da. O sea, me aparece un error. Iremos. Entonces, por ejemplo, Diana me envió el pantallazo de ella. C27, luego tiene C24, luego C24, y no, la fórmula está mal. C24, D24, y en última le aparece el E24, no tiene E24, ese, le tiene un 4 adicional y un paréntesis adicional, por eso la fórmula está mal, Diana. ¿Quién más está? Ay, Bórrenla y la vuelven a realizar. yo no podía, era porque no le había puesto el porcentaje al 6. Ah, ok. Listo, entonces continuemos. Entonces, ya tomamos las muestras de estas probabilidades para valores entre 0 y 12. Estamos aplicando Excel para poderlas calcular. Ahora, se observa que si se sacan muchas muestras de tamaño 100 de este proceso, se espera que solo el 16% de estas muestras tendrán 6 artículos defectuosos. El 16.6. ¿Con cuántos defectos? Con 6 artículos defectuosos. O que la mayoría más o menos tiene 6. Pero también es probable, o más bien, también es poco probable que una muestra tenga más de 10 defectos o 10 defectos. Entonces, ¿cómo lo analizamos? Fíjense lo siguiente. ¿Quién es el que más probabilidad tiene? O el que tiene la mayor probabilidad. ¿Cuántos defectos tiene? 6. El 6. Entonces,
Entonces, con el 6 tenemos el 16.6. Ahora, lo voy a volver a leer para que lo podamos interpretar. Se espera que solo el 16.6 de las muestras se tendrán exactamente 6 artículos defectuosos, o la mayoría tendrá más o menos de 6 artículos. ¿Listo? Ahora, continuemos. Entonces, suélteme la pantalla, por favor. Y aquí la agarro nuevamente. Presentar a Windows, compartir. Listo. Entonces, también se ve que es poco probable que una muestra tenga 10 o más artículos defectuosos, que es lo que estamos viendo ahí en los resultados. Sigamos, tenemos una curva característica de operación. Esa curva característica de operación se denomina como CO. Entonces, vamos a suponer que en una fábrica se producen lotes de tamaño grande y que antes de enviarlos a los clientes se les aplica un plan de muestreo simple por atributos, definido con n igual a 60 y con c igual a 1. Con ello, si una muestra aleatoria de n igual a 60 se encuentra 0 o a lo más un defecto, entonces el lote se acepta y se envía al cliente. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos un lote grande, sacamos una muestra de 60 y nuestro objetivo es que sea 0 o 1. Si tiene más de 1, el lote se rechaza. Si es 0 o 1, el lote se acepta. Pero si se encuentran 2 artículos o más que son defectuosos, entonces el lote es rechazado y se debe realizar una inspección al 100%. Punto. Sin duda, es natural preguntarse qué tipo de calidad garantiza este plan y cuál es el nivel de calidad que no lo tolera. Entonces, tenemos la curva CO. La respuesta a estas preguntas se obtiene a partir de la curva característica de operación, la curva CO, citado por el plan. Muestra el desempeño de un plan de muestreo al dar la probabilidad de aceptar lotes con niveles de calidades dados. Entonces, miremos este problema. Entonces, por favor, proyectes otra vez el Excel. Y nos vamos. Ah, me toca soltarlo, así que pena. Listo. Vamos a ir a la celda C42 y vamos a escribir otra vez distribución binomial. Vamos a llevarnos otra vez los mismos títulos, muestra, defectuosos y valores lógicos en la celda C44. Entonces, la muestra, ¿qué nos dice? ¿De cuánto es la muestra? De 60 unidades. Defectuosos. Ese defectuosos es del 2%. Valor lógico va a ser 0. Y vamos a calcular para X que toma valores entre 0 y 2. Y eso lo vamos a hacer a partir de la celda C47. F4, sí.
Y el acumulado 0. L o falso. Trate más bien de vincularla ahí con el valor acumulado. Punto y coma y pone E40 y eso. 45, la fija, F4 y listo, y enter. Y trabajémoslo con 4 decimales. Eso, perfecto. 3, 4. Listo. Ya tenemos el cálculo de las probabilidades cuando tenemos 0 defectos, cuando tenemos un defecto, cuando tenemos 2 defectos. Ahora bien, aquí entró una nueva variable que es nuestra variable C1. Entonces vamos a escribir en la G de gato 47, vamos a escribir en mayúscula CO. Y pongámosle en la H curva característica de operación, para que no se nos olvide. Debajo de CO vamos a llevarnos el valor de la probabilidad cuando tenemos 0 defectos, o sea, igual a la celda de 48. Y en la F49, uno arriba, eso ahí, F49, vamos a poner C igual a 1. Listo, perfecto. Y ahí vamos a poner C igual a 2. En F50, C igual a 2. Ahora, en G49, el G49, ¿qué quiere decir? Son los acumulados para hacer la curva característica de operación. C1, ¿cómo se calcula? 0 defectos, la probabilidad de 0 defectos más la probabilidad de un defecto. Entonces vamos a coger el de arriba y vamos a acumularle la de 49. Perfecto. Listo. Para calcular C2, ¿cómo lo calculamos? Cogemos lo que ya hemos acumulado de C1 y le sumamos la probabilidad de 2 defectos, C2. Listo, perfecto. Listo, suélteme un segundito la pantalla, la agarro acá y miramos la parte de la teoría. ¿Qué es lo que eso traduce? Discúlpeme, ¿cómo fue G49? Uy, espere que ya la retiró. Ya nos devolvemos un segundito. Entonces, ¿todos ven ahí muestra de aceptación? No, profe. ¿Qué pasó? Stop share. Presentar. Compartir. ¿Ya? Ahora sí. Listo, perfecto. Sí. Entonces, seguimos trabajando en este problema nomás. Muestra de aceptación. Por ejemplo, continuando con el caso, la probabilidad de aceptación del plan n igual a 60 con c igual a 1 para diferentes valores de p, suponiendo un tamaño de lote grande. Con base en esta tabla se obtiene la correspondiente curva CO. Por lo tanto, si el plan se aplica para un lote que tenga el 2% de artículos defectuosos, entonces la probabilidad de aceptarlo es de 0.66, del 66%. ¿Cómo calculamos ese 66%? Lo calculamos que es la probabilidad de tener 0 defectos más la probabilidad de tener un defecto. En cambio, si el lote tiene el 10% de defectos, con P igual a 0.01, la probabilidad de aceptarlo es muy baja. Por lo que con este plan, un lote así casi siempre va a ser rechazado. En general, en la curva se tiene un amplio rango de valores de P, por lo que en la práctica no se sabe exactamente la proporción de defectos de un lote.
Volvámonos un segundo. Acá. Entonces, para calcular las probabilidades de aceptación, las PA, se utiliza la distribución binomial con los parámetros N y P, en específico para un plan NC. La PA se obtiene como PA va a ser igual a P de 0 más P de 1 más P de más P de C para cada valor de P. Como C es igual a 1, entonces, ¿qué calculamos? Calculamos el P de 0 más el P de 1. Por ejemplo, ¿qué teníamos nosotros? Que P iba a ser igual a 0.02. ¿Ese qué es? ¿Ese valor qué es, muchachos? La probabilidad de que Los, salga un artículo los defectuoso. defectos, ¿no? Correcto, son los defectos o la probabilidad que salgan defectuosos. Entonces, recordemos, estamos hablando que queremos C igual a 1. Luego me dicen que P es igual a 0.02. Se obtiene como el C1, P0 que nos da 0.2976 y P1 que nos da 0.3633. Por lo tanto, la suma de estas dos me va a dar PDA, que es mi probabilidad de aceptación. Ahora sí, vámonos otra vez, por favor, para el Excel. Listo. ¿Listo? Diana, ¿dónde fue que quedó? Y lo reconstruimos ahí, un segundito. Ahí, profe. En el acumulado. Entonces, C1, ¿qué es? C1 es el acumulado de ¿quién? De P de X más P de 1. Lo que hicimos fue para poder arrastrar la fórmula, llevarnos P de 0 a G48. Correcto. ¿Qué pasó? ¿Cambió los valores? Ah, es que no los teníamos, ¿no? Ok. C1 es igual a la suma de 0.2976, correcto, más P1 que es 0,3633, perfecto. Y eso me da el PDA que es igual a 0.6619 para C igual a 1. Perfecto, ahí está bien. ¿Listo, muchachos? ¿Todos van hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer otro cálculo. Vamos a calcular si el lote tiene 10% de defectos. ¿Qué quiere decir? Que P va a ser igual a 0,1 o al 10%. Lo van a hacer, por favor, van a copiar el mismo esquema en la C53, desde el título, desde binomial, distribución binomial, y vuelven y copian todo en la C53. Pero lo van a hacer con el 10% de defectos. Van a calcular hasta C5. No, mentira, hasta C2. ¿Listo? ¿A todos ya les dio C2? Debe darles
0.0530. Que ya nuestro amigo No, aquí profe, ya lo tiene. 5 minutos. Ok, Un momento. listo, tranquilos. Listo, Paola Bermeos, listo. Me ayuda mucho cuando me escriben por el chat porque tengo muchas pestañas acá abiertas. Entonces yo el chat, como me aparece en la parte de abajo, los veo cómo van. Listo, listo, listo. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Daniel, nos vamos a ubicar, por favor, en la celda C64. Vamos a escribir otra vez distribución binomial. Vamos a ir a la celda C66. Vamos a ponerle muestra. En la celda D66 le vamos a poner valor lógico. En la celda C60 le vamos a poner, perdón, C67. Debajo de la muestra le vamos a poner 60, que es el que estamos trabajando, y en valor lógico le vamos a poner 0. Luego, vamos a poner en la celda C69, otra vez defectuosos de P, que se la tenemos por ahí arriba, sí, ese, defectuosos de P, en la C69, perfecto, y en la D69 le vamos a poner aceptación PA. Listo. En la celda C70 vamos a ponerle formato de porcentaje porque vamos a poner la probabilidad de los defectuosos y vamos a poner 0.1%. Creo que te va como con coma. No, no sé con qué formato lo tiene. Tiene que mirar bien que le quede como número, no como letra. 0.1%, no, ahí le quedó 10%. Te voy a quitarle un 0. Listo. Ahora 0.5% abajo. Listo. Ahora 1%. Debe ser ese formato de celda hacia abajo para que... Eso se los voy dictando. 1.5%. 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 10%, 15%. Ahora vamos a realizar el cálculo de aceptación para C igual a 1. Entonces, vamos a ir a la celda G66. Y vamos a poner C igual a 1. Y le ponemos un amarillito a ese C. ¿Qué quiere decir?
nosotros tenemos un universo, de ese universo vamos a tomar una muestra, de esa muestra tenemos una cantidad de datos que pueden darse que son defectuosos, y con esos datos defectuosos vamos a hacer el cálculo de C1. Para hacer el cálculo de C1 necesitamos decir quién es P de X0 y quién es P de X1. Entonces, se va a ubicar por favor en la celda F69. Va a poner X. Y hacia abajo va a ponerles a todos esos ceros. 0, de ahí hasta abajo. Listo. Luego voy a la celda H69. Va a poner X y va a poner 1. Para hacer los cálculos de P de X y P de 0, perdón, P de X0 y P de X1 con respecto a nuestros defectuosos. Ahora, la aceptación. Si de ahí para abajo, póngale 1. Listo. ¿La aceptación quién es? La aceptación de 70 va a ser igual a la suma de los cálculos. Entonces, vaya a D70 y eso va a ser igual a G70 más J70. Correcto, listo. Y 70. Y de ahí para abajo los arrastra. Ahora viene la pregunta. Cristian Javier Hernández Barragán. Pregunta, ¿cómo hago el cálculo de P de X? De P de X igual a 0. Cuando yo quiero que sean 0 defectos. O sea, ¿cómo es la distribución? ¿Cómo es la fórmula de G70? Se hace con la distribución normal, es igual distribución normal. Listo, ahí le está haciendo caso a Daniel. Lo que le diga a Cristian lo vamos a hacer. Sí, binomial. Ahí serían los defectos, que sería el 0. O sea, primero cogemos el 0.1. ¿Son defectos o son la muestra? Es con la muestra. Pero, profe, con la muestra, ¿cómo lo haríamos con el 1%? ¿Con el 1 que tiene ahí? La distribución binomial, ¿cuál es el primer dato que está ahí? ¿Quién es el número de éxitos? Me bloquea. No sé. ¿No? Es 0. No. Acuérdense que estoy buscando que tenga 0 defectos. Ok. ¿Listo? Después, ¿qué es? ¿Valor lógico? No, porque son diferentes. Entonces, primero es cuántos defectos quiero yo tener o cuántos errores yo voy a encontrar. Entonces, primero es X de 0. Luego, punto y coma. Vamos a encontrar los ensayos. ¿Cuántos ensayos son? Los 60. ¿Listo? Y fijamos ese valor, ese es F4. Después de eso, ¿qué necesitamos? La probabilidad de éxito. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Ahí sí viene diciendo P, mi defecto, punto y coma y el 1%. Luego viene mi valor lógico, punto y coma, y ponemos D67, que ese sí es el 0. Eso es para calcular cuando P de X es igual a 0. Ahora vamos a calcular para P de X igual a 1. Ese va a ser la celda I70. Venga, a ver, llamamos a otra persona por acá. Camilo Andrés Torres, ¿cómo quedaría eso? Camilo nos abandonó. Uy, hoy no con apagado, profe. Yo ya iba a decir, hoy no he llamado a Mireya. Listo, ¿cómo queda esa? Entonces ahí sería igual a 1. O sea, a H70.
Sí, porque estamos hablando de P de X igual a 1. Perfecto. Hay punto y coma y sería con el valor de la muestra 60. Con el número de ensayos C67 y lo fijamos, ¿no? F4. Ajá. Punto y coma. Y la probabilidad de éxito. Y la probabilidad que la que está en C70. Correcto. Y después el valor lógico si es acumulado, que es 0. F4, no olvidar fijarlo. Listo. Ahora ya tenemos. Recuerden que aquí estamos calculando múltiples defectos para mirar cómo se funciona, cómo está la curva operacional. Entonces, como queremos ver la curva, tenemos que hacerlo con varios defectos y estamos haciéndolo con la condición de C igual a 1, con una distribución normal. Entonces, ahora sí podemos arrastrar mis resultados de cuando es 0 y mis resultados de cuando es 1. ¿Algo no le fijó? No le está fijando el valor lógico. Ah, listo, perfecto. Listo. Luego lo hacemos cuando es P igual a 1. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos los valores con diferentes errores con una misma muestra y con un valor C igual a 1. Si tuviéramos que hacerlo C igual a 3, ¿qué hacemos? No, ninguno es negativo. Fue 82. A mí no me da negativo. Eso no es negativo, es que es muy pequeño. Póngale porfa 4 decimales. Porque le da así, a mí no me da. Sí, profe, a mí también me da negativo. No. Lo cogí, le puse punto y coma y lo mandé 4 decimales. Me da lo mismo que le está dando a Mirella. Y no le veo como algún error por ahí. No, no le veo ningún error por ahí. Pónganle un cerito de más y ya. Tan raro. Porque si A es mí un sí me valor da. pequeño, es un valor pequeño, pero no. Póngale símbolo, póngale plata, símbolo plata. Ya ahí está 0, no es negativo. Tan raro. A mí sí me da triple 0, 1. Es un tema de formato. Bueno, listo. Entonces, bueno, por aquí ya no tenemos lío. Ahora, ya casi acabamos. Vamos a seleccionar de la celda C69 hasta la de 82, ese rango. Vamos a ir a insertar, vamos a ir a gráficos de dispersión. Perfecto. Y le vamos a dar el segundo. Ese, esto. Y ahí tenemos nuestra curva de aceptación. Listo. Entonces, porfa, Daniel, guarde el archivo, envíelo, porfa, ya sea por WhatsApp o por este mismo medio y por la mensajería que tenemos acá de la conferencia, para que sus compañeros, pues si no lo tienen, o no lo alcanzaban a completar o se vararon en algún sitio, pues ya tengan el archivo, pueden trabajar los problemas. Ahora bien, listo, porfa, regálame la pantalla un segundito. Listo, entonces nosotros quedamos acá.
Quedamos, muestreo de aceptación, hicimos los cálculos, un plan específico en NC y la PA se obtiene como el acumulado de P0, P1 y el C. Si el C es igual a 1, entonces va a ser el P0 más el P1. Si el C es igual a 3, ¿cuál es P debo calcular yo? Mireya, que no la he escuchado hoy. Mireya ya se fue. No, acá estoy, profe. ¿Cómo es la pregunta? Entonces, yo tengo que cuando C es igual a 1, yo tengo que calcular P0 y P1, que es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Sí. Cuando yo tengo que calcular C igual a 3, ¿qué debo hacer? Calcular un P2, Sí, o sea, P0, P1 y P2. y falta uno. ¿P3? P3. Cuando C es igual a 3, usted calcula P0 más P1 más P2 más P3. Sí. ¿Listo? Perfecto. Listo, muchachos. Entonces, hasta ahí. Vamos a dejar aquí la formulación, vamos a dejar la parte de probabilidad hasta acá. Por favor, para la próxima clase, revisen el tema de curva seoideal, curva tipo A y curva tipo B. ¿Listo? Y péguense, por favor, una revisión al tema de la curva característica operacional. Porque fíjense, por ejemplo, qué sucedió. Nosotros partimos de una distribución binomial, y empezamos a encontrar los fracasos, los éxitos y empezamos a hacer los cálculos de la probabilidad. Pero ya no solamente hicimos una probabilidad, también hicimos unos cálculos de cuando la probabilidad me cambia. Entonces empezamos a sacar, llegamos hasta el punto de sacar la curva. Entonces, ya tenemos los cálculos, tenemos algunos conceptos aterrizados en problemas. Nos hace falta, porfa, que revisen ustedes más la teoría para que la puedan aterrizar y continuamos la próxima clase, muchachos. ¿Daniel pudo enviar el archivo por el chat? Profe, No. sí, él ya lo envió. Listo, profe. Listo, perfecto. Por WhatsApp, profe, ya quedó Listo. por WhatsApp. Hombre, muchísimas gracias. Un tema es el Ok, sí, señor. curva de característica operacional y el otro ¿cuál es? El otro es, espera, ya le digo en qué página se encuentra eso. Eso se encuentra del capítulo 12. Del capítulo 12 deben leer de la página 326 a la página 336, esas 10 hojitas. Y la próxima clase continuamos y seguimos aterrizando los conceptos. ¿Listo, muchachos? Entonces, nos vemos el día martes, porfa, con esas 10 hojitas leídas. Y si tienen dudas, preguntas, inquietudes, por favor, las alistan para ese día y vamos revisando, ¿vale? Entonces, muchachos, feliz noche y que descansen. Vale, que estén bien. Listo, profe, gracias, Vale. igualmente. Hasta luego. Vale, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.